de intento de fuga, ahorro que representaría el Estado, y porque con ello el fin de la pena, que es la resocialización del penado y su reinserción en la sociedad, se cumple a cabalidad, consagrado en el artículo número 5 del Pacto de San José de Costa Rica. Respecto a su precario estado de salud, el condenado Alberto Fujimori señala que conforme al pronunciamiento de la Junta Médica conformada por 12 médicos especialistas nombrados por el Instituto Nacional Penitenciario con motivo de una petición de indulto que fuera denegada, padezco de cáncer a la lengua con 5 cirugías a la fecha, más un trastorno depresivo severo y sufro de hipertensión arterial, riesgo mayor que afronto por la constante subida de presión es el de una isquemia o derrame cerebral, habiendo la última vez alcanzado picos de 22/12 que motivaron una atención de emergencia en su celda. Alega que su caso lleva más de 7 años bajo la penumbra del silencio celular, sin respeto ni consideración a su salud y a su vida, las que deben ser defendidas y protegidas por el Estado, conforme a los artículos 1 y 2, inciso 1 de la Constitución Política del Estado. Frente a estas postulaciones del recurrente y sustentadas oralmente por su defensor en la audiencia pública realizada el viernes 25 de octubre del año en curso, la vocalía debe precisar que aun cuando existen experiencias similares en otros países, ellas han sido estimadas al existir en su ordenamiento jurídico respectivo leyes expresas que favorecían esta conversión. El pedido tiene como pretensión central la variación de la forma de cumplimiento de la pena impuesta, siendo su alternativa la de cumplirla bajo la figura e institución procesal de arresto domiciliario en un lugar que fije la justicia. Los argumentos jurídicos esgrimidos por el abogado defensor a favor de tal solicitud carecen de total sustento, pues ellos están referidos a una medida cautelar de naturaleza personal que solo puede ser invocada durante la tramitación de un proceso penal, e incluso las sentencias del Tribunal Constitucional mencionadas por el recurrente correspondientes al expediente 1565-2002, habeas corpus del Tribunal Constitucional, y expediente número 2663-2003, habeas corpus también del Tribunal Constitucional, se refieren a tal medida cautelar personal de arresto domiciliario. Sin embargo, este desconocimiento de ley aplicable del condenado Fujimori y de su abogado defensor no constituye un obstáculo para que el juez ingrese a argumentar jurídicamente y se pronuncie sobre el fondo de su petición. La norma jurídica en el devenir del derecho y su aplicación a la solicitud invocada. Doctrina e historia. En el siglo XIII imperaba la concepción racional de la ley, propugnada por Santo Tomás de Aquino, que refiere que la ley es un ordenamiento de la conducta, promulgada por la autoridad competente y que tiene por finalidad el bien común. Esta concepción, naturalista, comienza a desaparecer cuando empiezan a crearse los grandes códigos de leyes a partir de los cuales se llega a olvidar su racionalidad, dando paso a una nueva corriente de pensamiento, el positivismo. En esta concepción, la ley es concebida como un mandato. En el siglo XX, Hans Kelsen concibe la ley como un enunciado prescriptivo, formulando que la característica básica de una norma radica en su sanción. En los albores del siglo XXI, Ronald Dworkin señala que el derecho tiene como contenido normas y principios, y para ejemplificar ello, analiza un caso de 1899, caso Riggs y Palmer, desarrollado en Estados Unidos, que ante la preferencia de una ley o un principio se resuelve el caso prefiriendo lo segundo, principio, concluyéndose lo siguiente: a nadie se le debe permitir beneficiarse de su propio fraude o tomar ventaja de su propio error, fundar cualquier demanda sobre su propia iniquidad o adquirir propiedad sobre la base de su propio crimen. Se refiere al caso de que, aplicando la ley, el nieto que había matado a su abuelo se quedaría con parte de su herencia, lo que Dworkin consideró que no sería un acto de justicia. Ronald Dworkin señala que nos encontramos ante casos fáciles cuando la regla a aplicar se adecúa, se subsume de tal forma que no reviste mayor dificultad, puesto que ya está establecida su solución, mientras que en los casos difíciles hay que tener en cuenta no solo las normas, sino también principios. En este sentido, el pedido de variación por la de arresto domiciliario deviene la expedición de una decisión judicial que, a entender de esta vocalía, estaría en el supuesto de un caso difícil. Aplicación de doctrina al caso concreto. El recurrente aplica fórmula un pedido de variación de cumplimiento de pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario, pedido que ha sido adecuado en su tramitación bajo los alcances del Código de Ejecución Penal
en su condición de condenado, como un beneficio penitenciario, cuyas disposiciones no regulan un supuesto por la que un condenado cumpla su pena bajo arresto domiciliario. Sin embargo, dicho pedido no debe circunscribirse su solución en normas de contenido estrictamente penal, procesal de ejecución penal, sino su análisis debe desarrollarse bajo principios constitucionales. El condenado para ello invoca el artículo 1 y el artículo 2, inciso 1, 20 y 24 de la Constitución Política del Estado y lo prescrito por el artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica. Principios en conflicto a resolver. Derecho a petición. Si bien no existe en el ordenamiento positivo ninguna ley que faculta tramitar su petición, los jueces penales ordinarios somos también jueces constitucionales al momento de resolver. Es por ello que en aplicación del principio contenido en el artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referido al derecho de petición, la tutela, la jurisdicción y el sagrado derecho de defensa, se ha establecido su adecuación a los parámetros que establece el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654. No hacerlo hubiera implicado que vía un proceso de habeas corpus, un juez constitucional o el Tribunal Constitucional hubiera ordenado se cumpla con su tramitación, sin que ello implique estimación o desestimación. Y eso hubiera significado una mella más en la legitimación de nuestro Poder Judicial y los jueces del Perú. El Código de Ejecución Penal para este tipo de petición, en su artículo 8 del título preliminar, establece que la retroactividad y la interpretación de este código se resuelven en lo más favorable al interno. Y el artículo 10 también del título preliminar prescribe que el sistema penitenciario acoge las disposiciones, conclusiones y recomendaciones de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, y en cuya aplicación la pretensión del interno es confrontado con los dictámenes del Ministerio Público en representación del Estado en ejecución de sentencia, pues la parte civil en este caso, Barrios Altos y otros, han sido ya resarcidos en su pretensión indemnizatoria a través de pagos efectuados por el Estado, dándose por satisfecha sus expectativas procesales. En este caso prima el derecho a la petición, aun cuando no existe ley positiva que lo autorice y con ello el juez no prevarica, sino por el contrario, desarrolla jurisprudencia en tutela a la jurisdicción y al derecho a la defensa que puede ser invocado por toda persona. El pedido de arresto domiciliario como expresión del derecho a la vida, la libertad, la resocialización frente a actos violatorios de derechos humanos. Alberto Fujimori Fujimori, invocando el principio de humanidad, respeto al derecho a la vida, al fin resocializador de la pena e invocando una vida digna en su calidad de ser humano, conforme fundamentara su abogado defensor en audiencia pública, deben ser escuchados y analizados, pues estos, no cabe duda que, son derechos fundamentales que pertenecen a todos los seres humanos por el solo hecho de serlo y no pueden ser desatendidos e ignorados en un Estado democrático de derecho. Hacerlo implicaría estar ante un Estado que vulneraría tales derechos. Las instituciones del Estado democrático, Poder Judicial, al sancionar judicialmente un delito, no pueden comportarse en idéntica forma y usar los mismos métodos que los violadores de la democracia usaron para cometer delitos. Así lo exige el artículo 1.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para los efectos de esta convención, la persona es todo ser humano y congruente con ello el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, cuando establece la defensa de la persona humana y respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y el artículo 44 son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Frente a ello es sabido también que el solicitante ha sido condenado por delitos que han afectado derechos fundamentales de terceros. Sentencia del 7 de abril del 2009, caso Barrios Altos, Cantuta y Sotanosí. Condena que fue ratificada por la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema mediante ejecutoria del 30 de diciembre del 2009. Los hechos que motivaron la investigación, juzgamiento y condena contra Alberto Fujimori Fujimori son los mismos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 14 de marzo de 2001 con el Estado peruano, caso Barrios Altos, Perú, que en su parte resolutiva dispuso que el Estado del Perú debe investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos
a los que se ha referido en esta sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables. Lo resaltado es subrayado nuestro. Y en la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2006, de igual forma la Corte Interamericana, caso La Cantuta, dispuso que el Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para completar eficazmente y llevar a término en un plazo razonable las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en la jurisdicción penal común, así como activar, en su caso, los que sean necesarios para determinar las correspondientes responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos en perjuicio de Hugo Muñoz Sánchez y otros, con el propósito de juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas. El Estado debe continuar adoptando todas las medidas necesarias de carácter judicial y diplomático y proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspondan bajo las normas internas o de derecho internacional pertinentes. Dentro de un Estado democrático de derecho del cual todos somos parte, todas estas disposiciones emitidas por la Corte generan, no cabe duda, un conflicto. Por un lado, una persona que invoca la protección de sus derechos fundamentales y por el otro, el comportamiento de esta persona que ha sido calificado como delito que atentaron y vulneraron derechos fundamentales. Superando la concepción de juez boca de la ley, el neoconstitucionalismo obliga a los jueces penales a realizar una interpretación de los textos normativos penales, procesales y de ejecución penal, siempre a la luz de garantizar los derechos del procesado y condenado dentro de los fines de la pena, de conformidad a lo dispuesto por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Sí. En esta línea se ubica el garantismo penal de Luigi Ferrajoli, por el cual se exige a los jueces tutelar siempre los derechos del condenado. Sin embargo, también el neoconstitucionalismo obliga a los jueces penales se sancione racionalmente los delitos y se evite generar impunidad de los mismos, en evidente desprotección de la sociedad, siendo la exigencia e intensidad mayor hacia los jueces cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. Este dilema o ecuación a resolver por el juez penal, como en el presente caso, debe ser resuelta e inclinarse a favor del cumplimiento de las sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, orientadas a sancionar las conductas de violaciones de los derechos humanos cometidas en el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Se resuelve así este conflicto de principios y debe optarse ponderadamente como solución una decisión que tienda a armonizar los diferentes objetivos constitucionales y con ellos estaría argumentando de acuerdo a la Constitución Política del Estado y realizando una interpretación sistemática de la norma penal. Coherente con lo antes expuesto, el deber de todo juez penal en un Estado democrático de derecho es oír todas las peticiones y o expectativas que una persona tenga en favor de sus intereses y su límite no debe ser otro que respetar lo que instancias internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dispuesto en sus sentencias en el sentido imperativo de que el Estado del Perú debe investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos y establecer su correspondiente sanción, y ello ha ocurrido con el señor Alberto Fujimori Fujimori. En ese sentido, las sentencias expedidas por la Corte Interamericana no nos faculta a conceder el beneficio solicitado por el sentenciado Alberto Fujimori. Es de resaltar que aun cuando concederse el arresto domiciliario post condena en aplicación de principios humanitarios y por desarrollo jurisprudencial, esto solo sería posible para delitos de menor lesividad o dañosidad social, mas no tratándose de delitos cuyos autores han sido condenados y calificados por sentencias judiciales firmes expedidos por tribunales nacionales y ratificados por tribunales internacionales como delitos que han atentado y o vulnerado derechos fundamentales para los cuales no les son aplicables los beneficios de la amnistía, la prescripción ni el indulto. Decisión final. Se declara infundada la solicitud pedido de variación del lugar del cumplimiento de la pena privativa de libertad efectiva por la de arresto domiciliario durante el tiempo que resta cumplir su condena, interpuesto por el condenado Alberto Fujimori Fujimori, seguido en el proceso sentenciado sobre homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado en agravio de Natividad Condorcahuana Chicaña y otros. Se dispone que la presente resolución sea leída en audiencia pública y notificada en todo su contenido a todas las partes. Firma el señor Juez Supremo del Juzgado Supremo de Instrucción de la Corte Suprema, doctor Segundo Morales Baltasar Barraez.
Segundo Morales Baltasar.